Hola, ¿qué tal? Soy Jesús y bueno, en esta ocasión vamos a ir a un tema que es sencillo, no creo llevar mucho tiempo en esto, entonces bueno, este tema es el de las preguntas, son preguntas de comprensión textual. Preguntas de comprensión. ¿Qué tanto comprendes el tema? Y ese es como uno de los reactivos que vamos a tener más abundantes en la habilidad verbal. Entonces, pues básicamente esto consiste en leer bien la pregunta y en leer bien lo que te ponen, ¿no? Generalmente pues te ponen un texto, aquí un cuadrito, ¿no? Lee con atención tal texto, ¿no? Y ponen aquí el texto, ¿no? Y luego te hacen preguntas. Es hasta aquí sencillo, ¿no? En torno al texto, ¿no? Entonces, pues tienes que, obviamente, leer el texto. El consejo es leerlo. Si en una pregunta no la entiendes o se te dificulta y se te olvidó, pues tienes que releer el texto, ¿no? No te quedes como con lo que te dicen, ¿no? Entonces, lo ideal es leer el texto bien para poder entender las preguntas, ¿no? Realmente no es nada del otro mundo, es, reitero, lo que más vas a encontrar en cuestión de comprensión de textos, el hecho de que te plantean un texto y luego te hacen preguntas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un ejemplo, un ejercicio rápido para ver o plantear preguntas de este texto, ¿no? De hecho, una de las cosas que podemos entender o de las cosas que podemos ya realizar al momento de leer un texto es eso, plantear preguntas cuando lees, o sea, aparte de las que ya dimos las técnicas para comprender un texto, sirve mucho el plantearle preguntas, ¿no? Porque pues la lectura en sí es una charla con el texto, con tu lector, con tu autor que diga. Entonces, vamos a tener vamos a buscar un texto rápido, pequeño. Los niños héroes. Este es Esbozo de Historia de México de Juan Brom, ¿no? Es un libro que habla sobre historia. Entonces, bueno, los niños héroes. El colegio militar localizado en el castillo de Chapultepec fue defendido heroicamente por sus cadetes. Cayeron en combate Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez. Se les conoce como los niños héroes de Chapultepec. Entonces, nos van a plantear pues diferentes preguntas en torno a lo que leímos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿en dónde se localiza el colegio militar? Ay, no, me voy. El antiguo colegio militar. Entonces te lo pueden poner así, ¿no? Entonces aquí te van a poner Veracruz, Tabasco, Tacubaya, Chapultepec, ¿no? Si bien a lo mejor podríamos decir había un colegio militar en Veracruz, ¿no? Sin embargo, pues en el texto no nos están hablando del colegio militar de Veracruz, nos están hablando del colegio militar de Chapultepec, por lo que la respuesta correcta pues es Chapultepec, ¿no? Aunque sepamos que hay un colegio militar en Veracruz, el texto no nos está diciendo esto, ¿no? Entonces,
Básicamente la comprensión textual es para decir que leíste, ¿no? O sea, para comprobar que leíste, ¿no? Estas preguntas son para eso, ¿no? Aunque la información esté mal en el texto, si te están preguntando qué es lo que dice en el texto, tienes que decir lo que dice en el texto, no lo que tú sabes, o la contradicción o la oposición del texto, ¿no? Entonces, por eso es como importante tenerlo en cuenta esto, ¿no? Entonces, vamos a sacar otra pregunta. Tres. Juan ¿qué otra tenemos? ¿Qué otras opciones? Vamos a cambiar aquí. Vicente Suárez y ¿no? Menciona dos niños héroes, ¿no? Entonces es donde tú dices, híjole, Juan Escuti y Porfirio Díaz. Bueno, Porfirio Díaz pues no fue un niño héroe, ¿no? Fue combatiente, sí, claro, en la intervención francesa, en la batalla de Puebla, así se conoce. Entonces fue de hecho parte importante del ejército de Santa Anna, ¿no? Pero bueno, Porfirio Díaz no, entonces no. Antonio López de Santana, bueno, ya lo... Ay, no, fue... Porfirio Díaz fue parte importante del ejército de Ignacio Zaragoza, de Antonio López de Santana. De hecho, luchó contra. Bueno, tenemos a Juan de la Barrera y Antonio López de Santana, pues también. López de Santana, nada que ver. Luego tenemos a Agustín Suárez y Fernando Montes de Oca. Y Vicente Suárez y Francisco Márquez. Pues realmente el texto no nos habla de ningún Agustín Suárez, ¿no? Es Agustín Melgar. Entonces, pues Suárez nada que ver. Agustín Suárez, pues sí existe, ¿no? Puede que exista porque pues es un nombre conocido, pero pues no fue un niño héroe, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es Vicente Suárez y Francisco Márquez. Dos nombres de niños héroes, ahí está. Entonces, pues esta es una pregunta que partió del texto que tenemos, ¿no? Sobre los niños héroes. ¿Qué otra pregunta podríamos vamos a sacar otra pregunta.
ponen los nombres, Vicente Suárez, Juan Escutia, Juan de la Barrera, todos los nombres son conocidos como los niños héroes ¿no? Tenemos los nombres, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Juan Escutia, Fernando Montes de Oca, son conocidos como los niños héroes, conocidos como los niños héroes de Chapultepec, los cadetes valientes, guerreros mexicanos o personajes históricos. Si bien pueden ser conocidos como personajes históricos, el texto no lo menciona, nada más dice que pues son, o sea, nada más habla puntualmente de la lucha, ¿no? No habla como de si son personajes históricos o no. Guerreros mexicanos igual fueron guerreros que lucharon por México, pero no lo establece en el texto, entonces también no queda. Cadetes valientes, pues también, nada que ver, ¿no? Son cadetes, claro que hicieron un acto de valentía, pero pues nada, no lo especifica el texto. Entonces tenemos aquí una trampa, los niños héroes o los niños héroes de Chapultepec, ¿no? Podría ser esta, ¿no? Pero el texto no establece, no lo pone con minúsculas, entonces pues esta queda descartada. Además, cuando decimos los niños héroes de Chapultepec, es lo que dice el texto, son conocidos como los niños héroes de Chapultepec, ¿no? Aparte, pues la puntuación o la puntuación o la forma en la que está escrito, pues está tal y cual te la pone el texto. Entonces, esta queda descartada y esta es la correcta, los niños héroes de Chapultepec. Entonces, pues es eso, ¿no? Las opciones te van a poner como unas muy similares, pero solamente va a ser asertiva la que esté tal cual te lo dice el texto, ¿no? Tanto en el uso de mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, complemento de las palabras, ¿no? No es lo mismo decir los niños héroes que los niños héroes de Chapultepec, ¿no? Entonces es más completa la segunda, por lo cual es la correcta. Entonces esa es la importancia de la lectura y así es como te lo van a plantear, ¿no? Como con de vez en cuando esas trampas en las que pues muchas personas caen, ¿no? De que dicen, pues es que me lo están planteando de esta forma, ¿no? Pero pues realmente te lo están planteando de otra distinta. Entonces tienes que prestar mucha atención en el texto que te están poniendo. Incluso te pueden preguntar, bueno, aquí no, en texto no decía el autor, ¿no? Pero pueden poner en el texto autor Juan Brom, ¿no? Y te van a preguntar quién es el autor del texto. Y ahí es donde tienes que decir, pues quién es el autor, pues es Juan Brom, ¿no? Entonces obviamente te van a poner las opciones. Realmente esto de preguntas de comprensión no es difícil si lees bien el texto. Tienes que prestar mucha atención para saber qué es lo que te va preguntando, ¿no? No solamente atención en lo que leíste, sino atención en lo que te están preguntando. Por ejemplo, y atención en las respuestas, ¿no? Como ya lo vimos. Si no pusiste atención, pues por querer contestarlo rápido puedes decir, los niños héroes, y ya, ¿no? Pero eso ya lo hizo incorrecto. La respuesta correcta ya vimos que es la que está inmediatamente abajo. Y es otra cosa que tienen las opciones, ¿no? Que siempre te van a poner como la opción similar, pero incorrecta, en primer lugar. ¿Por qué? Porque muchos, como quieren salirse rápido de contestar el examen, pues lo primero que ven, ¿no? Entonces ya no leen lo demás y a veces hasta el último puede venir la opción correcta. Pero como no leíste todas las opciones, te quedaste con la primera que viste y pues obviamente no es correcta, ¿no? Entonces,
pues sí es necesario leer tanto bien la pregunta como bien las respuestas, como bien el texto que te está indicando que leas, ¿no? Ya luego llegará donde te van a plantear como otro texto y también lo tienes que leer, ¿no? Y bueno, ese es como un texto explicativo. Te van a poner a lo mejor una poesía o a lo mejor te van a poner un diálogo y lo mismo, o sea, tienes que poner atención en qué es lo que está diciendo el diálogo, qué personajes intervienen, a lo mejor en una poesía que esté expresando y todo eso, ¿no? Entonces, pues es necesario la atención en la pregunta y en las respuestas y obviamente en el texto que nos están mostrando, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí sería todo por parte de este texto, de esto de comprensión de textos, bueno, comprensión de textos y habilidad verbal sobre las preguntas, ¿no? Entonces, vamos a trabajar también con ejercicios que es necesario para poder llevar un poquito a la práctica lo que estamos aprendiendo. Y bueno, hasta aquí sería todo.